Hemos estado ya hace algunas semanas atrás desarrollando una serie de enseñanzas que hemos denominado Encuentros NN, refiriéndonos a esos personajes que no tenemos ni siquiera el nombre, no conocemos su origen, no sabemos casi que ningún detalle de su familia, pero en su encuentro con el Señor nos dejaron algunos elementos claves, fundamentales, que son, o mejor, que aportan a nuestro crecimiento, entendimiento, una cantidad de lecciones y principios que necesitamos atesorar. Esas lecciones que aprendemos de los anónimos de la Escritura. Reitero, aquellos que ni siquiera tenemos para nuestra edificación su nombre, pero como hemos enfatizado a lo largo de toda esta serie, realmente lo importante no es nuestro nombre. Por eso estos personajes aparecen sin nombre, porque lo importante es lo que sucede una vez nos encontramos con Él. Una vez tenemos ese encuentro con Él, ahí es donde realmente, establecidos en un nuevo nombre, podemos comenzar a escribir una nueva historia. Entonces, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer ese pasaje que está a partir del versículo 37. Lucas, capítulo 9, verso 37. Busque su Biblia para que la tenga ya en la mano. Si necesita consultar algo, voy a ponerle ahí el texto que lo pueda mirar en su dispositivo, en su computador, el televisor, donde lo esté viendo. Lucas capítulo 9, verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. Una historia de, otra vez, podríamos incluso decir que hay dos CNNs involucrados. No sabemos ni el nombre del padre ni el nombre del chico, ¿cierto? Pero hoy quiero llamar tu atención o centrarnos en nuestra observación de la Escritura. Recuerda, este tiempo es un tiempo de estudio. Nuestro acercamiento a la Escritura observando básicamente al Padre, que es en últimas el que interactúa, el que va ante Jesús, el que le expresa su angustia, el que clama, el que suplica, el que interviene para que haya un milagro en favor de su hijo. Finalmente el hijo es el receptor del milagro, es el que es objeto de la transformación, pero es el Padre en últimas el que tiene este encuentro con el Señor. Y por eso en esta noche vamos a titular nuestra enseñanza, nuestro estudio, escucha, nuestra paternidad desde el Padre, ¿no? Incluso he escrito intencionalmente nuestra paternidad en minúscula, desde el Padre. Cómo vivir nuestra paternidad, esa preocupación natural que siempre tenemos por nuestros hijos.
pero vivirla posicionados finalmente en Él. Y esta es, repito, la lección que vamos a tratar de capitalizar desde este NN, ese Padre angustiado en la noche de hoy. ¿Listos? Entonces, la primera cosa que quiero invitarte a hacer es, por eso siempre te animo a que busques tu Biblia, porque hay detalles en el contexto que no podemos citar todo el tiempo, pero tú con una simple mirada ahí al, al pasaje puedes darte cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, es necesario conectar este pasaje con su contexto anterior, con el episodio anterior. ¿Qué acababa de suceder antes de este relato? Nota incluso cómo comienza en el verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte. Entonces la pregunta que yo necesito hacerme es, ¿de cuál monte? O bueno, ¿qué sucedió en ese monte? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el evento ocurrido en el monte que ahora nos trae, es la antesala de lo que acaba de suceder aquí? Vuelvo y te digo, por eso insisto, con una simple mirada a la escritura tú te darás cuenta que el monte al que se está refiriendo el escritor es la experiencia de la transfiguración, cuando el Señor está en la cima del monte y ante los ojos de 3 de sus discípulos se transfigura y aparece en escena Moisés y Elías. Y bueno, esa imagen celestial cargada de tantos elementos simbólicos, pero profundamente espiritual, que debió haber marcado la vida de los discípulos. Incluso uno de ellos, Juan, refiriéndose a eso, a ese episodio en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, vimos su gloria. Ahí, refiriéndose a ese momento. Pedro también cita ahí en su primera carta ese momento especial. Por eso es necesario apreciar que el Señor, con 3 de sus discípulos, viene descendiendo del monte después de vivir una experiencia. Bueno, yo pienso que los discípulos venían casi que caminando unos centímetros por encima de la superficie del piso, después de haber presenciado con sus propios ojos no solo la transfiguración, sino la presencia de un par de personajes icónicos en la historia de la nación. Y ahora están ahí y llegan y se encuentran con nuestro NN, un padre, como muchos, un padre con frustraciones frente a lo que más apreciamos los padres, frente a lo que más nos desestabiliza, frente a lo que más de alguna manera como que nos genera angustia, y es precisamente nuestros hijos. Ahí está, un padre completamente vuelto nada por la realidad de sus hijos y entonces ya usted entiende, Jesús viene con 3 discípulos, o sea que ahí simplemente, ahí no están los 12 en total, sino que solamente hay 9 de ellos, ¿cierto? Están ahí atendiendo a este hombre y a partir de aquí, entendiendo de dónde vienen y el cuadro que se encuentran, ya podemos conectar entonces con esto que, repito, hemos denominado nuestra paternidad desde el Padre. Entonces, siguiendo más o menos la metodología que hemos usado cada miércoles, vamos a tratar de ir buscando momentos encabezados por alguna afirmación que nos permita como acercarnos al texto de esa manera. Entonces, la primera cosa que quiero que observemos es lo que he llamado la afirmación que va a guiar nuestro acercamiento a este primer momento de la historia. La vida es un peregrinaje entre la cumbre de la comunión y el piso de la frustración. Otra vez. La vida es un peregrinaje entre la cumbre de la comunión
y el piso de nuestra frustración. ¿Y qué es lo que quiero recalcar con esta expresión? Otra vez, como te decía hace un momento, ellos vienen de semejante experiencia espiritual, celestial, ¿no? Y de pronto aterrizan en la realidad de la angustia de un padre que está desesperado por la situación que enfrenta con su hijo. Y otra vez, el escritor parece incluso marcar en forma enfática el contraste. Al día siguiente, y nota, descendieron, lógicamente, uno de un monte desciende, pero parece que la expresión no solo se refiriera al recorrido natural que se hace al bajar de una cumbre, sino al impacto que genera encontrarse con una gran multitud donde hay básicamente una persona desesperada que está anhelando algo que cambie por completo el rumbo de él y de su familia. Entonces, este es básicamente lo que quiero enfatizar cuando mencionamos que la vida es eso, un peregrinar entre la cumbre de la comunión y el piso de nuestra frustración. Y ojo, estas son dos realidades, yo no sé si reconciliables, pero dos realidades con las que todo el tiempo tenemos que lidiar. Por eso es importante comenzar el día en el monte, porque tú no tienes idea de qué te va a esperar en medio de los desafíos del día a día. Pero cuando has fortalecido tu comunión en el monte, tendrás o habrás sido empoderado para enfrentar desde el propósito lo que de alguna manera se te presente, no importa la naturaleza. Lo que tú atesoras en las alturas con Dios podrá ser el combustible que te ayude a moverte en medio de los obstáculos que tengas en el recorrido de tu día. El mundo siempre vivirá una cultura antagónica al proyecto de reino. Por eso no nos debe sorprender que después de salir de disfrutar de un tiempo especial con el Señor, nos encontremos con realidades tan complicadas, tan difíciles, tan complejas. ¿Por qué? Porque el mundo tiene otros valores, otras prioridades, otras relaciones, otra moral, otra medida para darle valor a las cosas. Y por eso siempre que salimos a enfrentar el sistema al que no pertenecemos, pero donde estamos, siempre nos encontraremos con un abierto contraste frente a la cultura del reino a la que nosotros sí pertenecemos. Es más, no nos debe sorprender la diferencia tan abismal que hay. Lo que sí nos debe preocupar es si algún día me acostumbro a ese tipo de vida que es completamente distinta, contraria a la realidad de lo que Dios ha establecido para nosotros. Y ellos han descendido del monte y ahora enfrentan, repito, una realidad caótica. Perdona que sea tan insistente con esto. Entre más profunda, íntima y rica sea mi experiencia en la cumbre, en las alturas con Dios, mejor voy a responder a los desafíos que enfrento cuando salgo a moverme dentro del sistema donde Dios me ha puesto. Muchas veces por descuidar la comunión con Dios, somos vulnerables en los escenarios donde tenemos que movernos a diario.
Y creo que este es uno de los temas claves en este pasaje. Y, y necesitamos entender esto que te decía hace un momento. Son parte de la realidad que vivimos todo el tiempo. Yo me empodero en el monte para ser victorioso en el valle. Jesús había crecido en popularidad. Por eso la gente acaba de llegar, se acerca a los discípulos, está preguntando por él, está buscándole, quiere escucharlo, quiere verlo actuar. Pero uno casi que podría deducir que la popularidad de Jesús crece, pero no en la misma proporción que su influencia. La gente corría a él como quien quiere una butaca de honor en un show novedoso. La gente quería verlo hacer milagros. La gente quería escucharlo, esos discursos impactantes. Pero como lo vimos el miércoles anterior, no todos estaban listos a dejar todo para seguirle. Él era el predicador del momento. Él era quien hacía esas cosas milagrosas que no se veían todos los días. Realmente la multitud no estaba interesada en creer. Ellos querían ver. Ellos querían ver. Querían ver a Jesús actuar, querían escuchar a Jesús hablar, querían verlo hacer milagros, levantar paralíticos, devolver la vista a los ciegos. Repito, ellos no estaban interesados en creer, ellos anhelaban ver, pero lo que no sabían es que a diferencia del mundo natural, en el reino el creer precede el ver. En el mundo natural, tú ves para creer. Si no lo veo, no lo creo. Pero en el reino, el creer precede el ver. Si crees, verás. Verás. A estas alturas los discípulos han fracasado en su confrontación con el mundo de las tinieblas. Y por eso cuando Él aparece en escena, todo el mundo sale corriendo hacia Él. Quieren ver ahora al titular en acción. Habían acudido a los suplentes, habían acudido al plan B, a los discípulos, pero ellos al parecer no pudieron. Y ahora apenas Él aparece, todos corren. Y este es ese típico caso de incredulidad, esa dificultad de aceptar lo que Dios ha dicho, de creerle a Dios, de entender la manifestación de su poder a través de cualquier persona, de verlo manifestado en cada uno de nosotros. Esta multitud ávida de milagros quiere ver cosas que exciten sus sentidos, pero es incapaz de abrir su corazón para reconocer la vida de alguien que puede transformarles. Pero ¿sabes una cosa? Eso no ha cambiado mucho. La gente quiere el milagro de Dios, no le interesa el Dios del milagro. La gente quiere la intervención de Dios para cambiar su situación, pero no le interesa la manifestación de Dios para cambiar su corazón. La gente sigue ávida de ver a Dios, de sentarse en primera fila para ver a Dios actuar, pero no ponerse en el centro de la rueda para que Dios obre una transformación en cada uno de ellos. La situación no ha cambiado. Pero en esa línea quiero que avancemos un poquito más en el relato y miremos un segundo aspecto sobre el cual quiero llamar tu atención. La soberanía del Padre y la angustia de un padre. Otra vez. La soberanía del Padre y la angustia de un padre.
Y con este encabezado quiero que avancemos en lo que ocurre a continuación en el relato. Observa lo que registra el médico evangelista. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro. Este es nuestro nene, un hombre de la multitud. No hay un nombre detrás del personaje, no hay una familia, no hay una línea genealógica. Un hombre de la multitud, uno más de los que estaban ahí. Te ruego que veas a mi hijo. Ahora ya sabemos un pequeño detalle de este hombre, y es que es padre. Tiene un hijo, y tiene un hijo único, uno solo. Es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta de él. ¡Wow! Impresionante. La descripción, la angustia de este padre que salta de en medio de la multitud y se aferra a la intervención del Señor para un milagro. Ahora, en la línea de los contrastes, el que hicimos en el primer punto, la experiencia celestial del monte con la realidad caótica del piso, del valle, ¿cierto? En esa línea de los contrastes, aquí hay algo que se hace bastante evidente. En la cima del monte de donde viene el maestro, recuerda el episodio de la transfiguración, lo repasamos hace algunos meses atrás en este mismo espacio. Vimos a un padre orgulloso que se asoma desde las ventanas del cielo para declarar: ese es mi hijo amado, a él oigan. Eso sucedió en la cumbre del monte. Allá en el evento de la transfiguración, repito, el Padre Celestial se asomó y en forma orgullosa dijo: ese es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Y nota, mi hijo, una declaración de posesión, amado, una expresión de afecto entrañable, y oídle, una invitación de escuchar en obediencia. Uno puede apreciar la grandeza, la fascinación de este padre al hablar de su hijo. Es el Dios de la gloria hablando de su hijo, por quien hizo todas las cosas. Pero el padre de nuestro relato, el NN, solo expresa angustia. Cuando habla de su hijo, lo hace desde la angustia, desde la desesperación. Toda una vida de frustración, de zozobra. Es su único hijo. Y está convencido que a estas alturas algo o alguien fuera de él lo controla. Algún tipo de fortaleza espiritual tiene el control de él. Él perdió el control de su hijo. Él perdió a su hijo, aunque lo tiene ahí en casa o lo lleva a diferentes lugares. Aquí hay un padre que suplica misericordia para su hijo por los padecimientos que vive todo el tiempo. Este es un caso típico de posesión. Un poder demoníaco actúa en la vida de este muchacho y quiere destruirle, quiere acabar con él, porque ese es el propósito de las tinieblas. Ese es el propósito del adversario. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y la descripción que este padre hace es bastante dramática. Repito, un cuadro angustiante.
Una angustia que se ha prolongado desde la niñez de aquel personaje. Te lo imaginas yendo a un lado, a otro, con la zozobra de que en cualquier momento esta potestad demoníaca lo va a tomar, lo va a tirar al piso, que lo ha tirado al fuego, que lo ha tirado al agua. Esa angustia por tratar de salvar la vida de su hijo de cualquier forma. En las palabras de este padre uno puede identificar el eco de muchos padres. Y quizás algunos que me están escuchando en este momento. Y no necesariamente porque sus hijos sean tomados por una posesión demoníaca que los tira al piso, que botan espuma por la boca, qué sé yo. Pero sí por la impotencia de ver a sus hijos bajo el dominio de cualquier tipo de poder destructivo. La angustia de ver que todos sus esfuerzos no alcanzan para tratar de encaminar a sus hijos por una buena ruta, tratar de llevarlos a un nivel donde puedan ser instrumentos de bendición para la sociedad, y probablemente aprecian cómo sus hijos se hunden cada vez más y más en algún tipo de desgracia que se torna inmanejable. Y viene esa impotencia de los padres que pueden hacer muchas cosas por sus hijos, pero no vivir por ellos. No vivir por ellos. Tú puedes ayudar a tu hijo, aconsejarle, darle esto, lo otro, pero no puedes vivir la vida de ellos. Y hay padres que estaríamos dispuestos incluso a dar la vida por nuestros hijos, pero no tendría el más mínimo sentido. Por eso es, o mejor, por eso quiero llamar tu atención entre la soberanía del Padre, el Padre, ahí con mayúscula, ¿cierto? Y la angustia de un padre. Quizás estás angustiado. Quizás estás con una cantidad de sentimientos de frustración frente a lo que anhelabas, soñabas con tus hijos. Pero quiero invitarte hoy a apartar tus ojos de la frustración que está delante de ti y apreciar la soberanía de un Padre que tiene el control aún de esa situación que tú no manejas. Pero sigamos avanzando en el curso del relato y entremos al tercer momento de nuestra historia, que vamos a llamar la frustración e impotencia de nuestra limitación. Y a esto me refería en lo que mencioné hace un momento. Eso de no poder hacer nada. Eso de sentir que no importa los esfuerzos que hagas, los recursos que inviertas, no poder hacer nada. Y en el relato, esto se manifiesta en el momento en que, a la altura del verso 40, él dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Escucha, no pudieron. Hay cosas que no podemos. Y entonces Jesús como que explota, ¿no? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Pero nota la expresión, la redacción de Lucas para ilustrarnos este momento. Rogué a tus discípulos. Rogué a tus discípulos.
Esta expresión se convirtió en su estilo de vida. Seguramente a muchos escenarios este hombre llegó rogando al uno, al otro, de un lado. Muchas puertas tocó rogando que le ayudaran. Seguramente acudió a diferentes personas. Mire, aquella persona puede ayudarte, allí pueden hacer esto, allí le pueden hacer este rito, allí le pueden... Y este hombre seguramente acudió a muchos lugares en busca de ayuda, en busca de misericordia, en busca de alguien que realmente pudiera darle algún alivio con esta situación desesperante que vivía con su hijo. Ahora se acerca buscando a Jesús y no lo encuentra. Se vuelca ante los discípulos, ante sus discípulos, suplicándole desesperadamente por ayuda. Y ellos no pudieron. Por eso cuando el Señor viene, aparece, todos corren hacia Él casi que con desespero. Pero si observamos con detenimiento, para este hombre Jesús parece ser una carta más en la baraja de sus posibilidades. Los discípulos no pudieron y ahora el turno es para Jesús, como te dije hace un momento. Los suplentes no pudieron, ahora juguémonos con el titular a ver si él sí puede. Pero mira, este hombre quiere que su hijo sea libre, pero no se ha percatado de la persona que está frente a él. De una u otra forma, este padre también hace parte de una multitud incrédula que solo está esperando a Jesús para aplaudir alguna de sus acciones, para celebrar alguna de sus enseñanzas. Ahora, ¿por qué concluyo algo como eso? Si tú observas en su acercamiento a Jesús, Él solo ha mencionado la problemática que rodea a su hijo, pero nunca ha declarado su convicción acerca de Jesús y que es la razón por la cual Él corre hacia Él. Algunos de los que se acercaron a Jesús se acercaron porque reconocieron el poder que había en Él. Un leproso se acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. O sea, tú tienes el poder para hacerlo y tienes la voluntad para hacerlo. Pero nota, en este hombre no hay ningún reconocimiento de quién es Jesús. En este hombre no hay, probablemente lo ha visto hacer milagros, probablemente muchos le han contado de lo que él es capaz de hacer. Pero si tú observas, solo habla del drama, de la angustia, de la desesperación por razón de la situación de su hijo. Incluso podríamos decir que nuestro NN es el espectador más egoísta de cuantos habían ahí, porque todos los demás que estaban en la multitud por lo menos querían ver algo para celebrarlo, pero este quería ver algo en él, en la vida de su hijo, y está desesperado frente a Jesús. Como acotamos al principio, el hombre no está interesado en creer. El hombre está interesado es en ver. Nuestro NN no tiene ninguna intención de creer de que su vida, sus convicciones sean confrontadas por aquel hombre. Él quiere que aquel hombre frote la varita mágica y la realidad de su hijo cambie para siempre. Por eso la declaración en tono airado de Jesús
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar entre vosotros, generación incrédula y perversa? Jesús está señalando el centro de la problemática de toda esa multitud y particularmente de aquel padre. Hacen parte de una generación incrédula y perversa. Él no se está refiriendo a sus discípulos por no haber podido liberarlo. Está señalando la incredulidad de la multitud, porque fue precisamente por la incredulidad que él se fue de muchos lugares sin ni siquiera obrar un milagro. Pero el clamor desesperado de este padre mueve el corazón de Jesús y decide intervenir. Y hay un detalle que Lucas omite en su relato, incluso creo que Mateo también lo omite, pero Marcos lo registra y que de alguna manera corrobora lo que les estoy diciendo en este momento. Y es un detalle ahí en Marcos capítulo 9, verso 23. Se los voy a poner ahí en pantalla. Marcos capítulo 9, verso 23. Y el énfasis de lo que Marcos registra es bastante valioso, porque en un momento el Señor se dirige a este padre angustiado, a nuestro NN, y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y por favor, detengámonos aquí un momento. Si tú notas, el Señor cambia por completo los elementos de la ecuación del sistema. El sistema te dice: yo creo si veo. Yo tengo que ver para creer. El Señor le dice: si puedes creer, entonces lo podrás ver. Porque al que cree, todo es posible. Y entonces es cuando el padre entiende el mensaje de Jesús. Esto no simplemente apunta al bienestar de mi hijo, una expresión que ya los de casa se la saben de memoria. Dios no está comprometido con nuestro bienestar. Él está comprometido con el cumplimiento de su propósito en nosotros. Y entonces el Padre es iluminado en su entendimiento y puede percibir lo que el Señor quiere mostrarle. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero la lucha es tan grande por el desespero que tiene por ver. Él quiere ver otra vez. Él no va a ese lugar porque quiere creer. Él va a ese lugar porque quiere ver. Por eso termina diciéndole: ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y por favor, note la manera como el Señor intenta quitar el reflector del milagro y apuntarlo hacia la fe, hacia el creer. El Señor no le dice: mira, te voy a hacer el milagro para que creas. El Señor dice: si crees, podrás ver este y muchos más milagros. Porque al que cree, todo es posible. Repito, en el sistema hay que ver para creer. El Señor te recuerda en esta noche que si crees, podrás ver. Y en forma humilde, habiendo como aterrizado en todas sus pretensiones egoístas,
intentando encontrar alivio en su hijo poseído, entonces le dice, ayuda, ayuda a mi incredulidad. Y esto nos permite entrar al último momento de nuestro relato, y es lo que vamos a llamar la intervención que lo transforma todo. La intervención que lo transforma todo. Y ya después del Señor llevar al hombre a su verdadera necesidad, creer en el Señor, entonces decide intervenir en su situación. Ojalá pudiéramos entender esto con mayor precisión. Dios quiere trabajar en mi condición eterna, y entonces podré ver manifestado su favor en mi situación temporal. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y salió del muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y una vez más, lo que hemos enfatizado en todos estos encuentros, en el mundo espiritual hay un pleno reconocimiento del señorío de Cristo. Apenas el muchacho es traído a la presencia del Señor, la potestad demoníaca que está en él se revela, se manifiesta, porque reconoce al Rey de Reyes y Señor de Señores que está frente a él. En esta ocasión lo vemos evidenciado. Siempre que hubo un encuentro de esta naturaleza, vemos este principio manifestado. El espíritu demoníaco intenta por última vez dañar la vida de este muchacho porque sabe que ya no puede estar más ahí. Lo sacude, lo tira al piso, pero el Señor interviene. Y asumiendo su absoluta soberanía, lo reprende y lo echa fuera. Por favor, quiero llamar tu atención sobre la expresión después de la intervención de Jesús. O mejor, la expresión que describe la intervención de Jesús. Jesús reprendió al espíritu inmundo. Primera cosa. Sanó al muchacho. Segundo. Y se lo devolvió a su padre. Tercero. ¿Notas? Intervino reprendiendo las tinieblas. Sanó completamente la vida de este chico. No sabemos cuántos años llevaba bajo una posesión demoníaca. Incluso Marcos menciona que este chico no tenía habla, era un espíritu mudo, no le había permitido hablar. Probablemente cuando Lucas menciona aquí que lo sanó, se está refiriendo a que le devolvió el habla. ¿Cuántas cosas estaban dañadas en la vida de este muchacho por razón de esa influencia demoníaca? Y el Señor no simplemente expulsa el demonio, sino que sana al muchacho. Pero esto último es fascinante. Se lo devolvió a su padre. Porque no era de él. Estaba bajo la posesión de las tinieblas y ahora su padre lo vuelve a tener consigo. ¡Qué hermoso! La manifestación del poder de Dios tiene la capacidad de sobreponerse a toda expectativa que el sistema ofrece, a
a todo antagonismo que el sistema ofrece. Este hombre no había encontrado solución en ninguna parte. Hay muchos intentando traer paz, solución, restauración para sus almas, sanidad para sus hogares, para sus cuerpos, acudiendo a alternativas por un lado y por otro, desconociendo que el origen de muchos de esos problemas es espiritual. Y es ahí donde los espirituales, que hemos sido revestidos de eternidad, podemos manifestar el poder de Dios a través de la vida que nos habita y mostrar una visión de la gloria de Dios para transformar cualquier situación. Esto sucedió en ese relato. Esto puede suceder en tu vida en esta noche. Pero quiero dirigirme de manera especial en la parte final de nuestra reflexión en esta noche. Bueno, me estoy dirigiendo a todos los que en este momento nos escuchan, pero de manera especial a los padres. Titulamos esta reflexión Nuestra paternidad desde el Padre. Y vimos al principio el contraste de un padre orgulloso que se asoma desde los cielos para señalar a su hijo e invitarnos a oírle y obedecerle. Un hijo que es amado, para después ver a un padre angustiado describiendo la dramática situación de un hijo que no puede controlar, ni siquiera él mismo puede hacerlo. Por eso quiero en esta parte final dirigirme a los padres, a las mamás que llevan años sufriendo por la realidad de sus hijos. Quizás alguno de ellos que enfrenta o que sufre alguna enfermedad. Quizás alguno de ellos cautivo de cualquier tipo de adicción, de las drogas, de la tecnología, de la pornografía, de cualquier tipo de situación. Tantas conductas adictivas que el sistema proporciona para nuestros hijos, para las generaciones que crecen cada vez más vulnerables. Quizás algunos de esos hijos que tomaron el camino de la delincuencia y probablemente hoy se encuentran privados de la libertad, allá en una cárcel, y vives la angustia de no saber de él, de entender que está en un escenario que le hace mucho más daño de la resocialización que pueda traer. O probablemente hijos que sencillamente apagaron su visión de la vida y están ahí y no quieren hacer nada, completamente desconectados de todo lo que puedan aportar a una sociedad. O probablemente hijos que entablaron una relación malsana. La chica de casa, la princesa del papá que quizás se metió con una persona que no le conviene y ahora está siendo maltratada. En medio de una relación que llena de angustia tu corazón de padre. Escúchame, por favor. Yo quiero recordarte lo que en medio de su desespero el Señor le recordó a este angustiado padre. Cree. Cree. Pon tu paternidad, esos esfuerzos, esos anhelos. Este padre había recorrido, había ido a un lugar, había ido a otro, había corrido desesperado cuando el demonio tiraba a su hijo en medio del fuego, en medio del agua. Tantas cosas que este padre había hecho en sus esfuerzos y ahora llega delante del Señor y el Señor le dice: cree. Abandona tus esfuerzos paternos, querido padre, querida mamá, en los brazos del
Padre celestial, ejerce tu paternidad desde el corazón del Padre, porque quiero decirte con toda certeza que nadie ama más a tus hijos que Él. Él tiene el poder para liberar, para sanar y para devolverlo al curso de su propósito. Esto fue lo que hizo con ese muchacho. Lo liberó, lo sanó y lo puso en manos de su padre nuevamente. Este es el momento. Pon tu angustia en manos del Señor y cree, porque al que cree todo es posible. Has hecho esfuerzos, has invertido recursos. Yo siempre he dicho, los padres podemos hacer muchas cosas por nuestros hijos, pero nunca vivir sus vidas. Podemos incluso entregar nuestra vida por ellos, pero no tiene sentido porque alguien ya dio su vida. Y escúchame, es el único que puede vivir en ellos para que ellos vivan la vida de Él. Cree. Y otra vez, yo quiero cerrar este tiempo orando por cada padre. Quizás tú disfrutas el privilegio de mirar hacia tus hijos con orgullo por su formación, por su disciplina, por su compromiso, por su integridad. Pero siempre hay algo en la realidad de nuestros hijos que llena de angustia nuestro corazón. Cree. Tráela delante del Señor, pero no simplemente con la expectativa de que haga el milagro que tú esperas, sino con la convicción de que en sus manos ellos pueden ser devueltos al centro de su propósito. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos hoy el poderoso impacto que hay en nuestras vidas y en nuestras realidades cuando decidimos creerte por encima de todo lo que está frente a nosotros. Por eso hoy, Señor, me uno al clamor de tantos padres en esta noche y presentamos la vida de nuestros hijos delante de ti. Quizás muchos de ellos chicos pequeños que simplemente alegran nuestro corazón con sus travesuras, pero crecerán y tendrán que hacerlo en medio de una sociedad cada vez más corrupta, un sistema cada vez más antagónico a los valores del reino, un adversario que todo el tiempo estará presionándolo para oprimirlo y, ¿por qué no, poseerlo? Pero hoy levantamos bandera, Señor, y afirmamos nuestra paternidad en la paternidad de Dios, para que la sabiduría de Dios sea manifestada a través de nosotros y la vida del Hijo traiga libertad, sanidad a nuestras generaciones y que ellos puedan ser devueltos al centro de tu propósito, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Hoy nos afirmamos en fe, Señor,
Y quizás muchos padres, algunos de ellos probablemente frente a realidades caóticas de sus hijos, yo oro para que tú ayudes su incredulidad y puedan descansar en lo que por tu gracia tú te has propuesto hacer. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.